Daniel Fernández. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a esta charla del ciclo de seminarios compartidos, como ha dicho Pera, del SEIO y de la SEP. Bueno, yo soy Daniel Fernández, supongo que no me conoceréis. Soy miembro del comité organizador de la SEP, ¿vale? De estas charlas. Y profesor lector del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPC. Entonces, yo tengo el honor hoy de ser representante de mis compañeros para presentar al profesor Eric Cobo, que es compañero mío del departamento de la OPC. Y bueno, Eric, como la mayoría de los presentes conocerán, bueno, pues es un investigador muy conocido en el área de bioestadística. Lo que quizás no mucha gente sabe es que Eric comenzó su carrera académica hace ahora 40 años, en 1981, o sea que Eric, felicidades. Y él fue, lo que tampoco a lo mejor mucha gente sabe, es que fue ayudante, o empezó como ayudante de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. O sea que empezó en el lado de medicina. Después pasó varios años por varios institutos públicos y privados, como EADA, Midall, etc. Y llegó a la UPC en 1991. O sea que ahora hace justo también 30 años. Felicidades también. Donde ha estado trabajado hasta ahora, ¿no? Desde entonces. Bueno, podríamos hablar de toda la productividad científica de Eric y, bueno, acabaríamos, ¿no? Pero a modo de resumen, yo me he apuntado que, bueno, tiene más de 80 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto con una importante cantidad de citas media por artículo, o sea, muy relevantes. También, bueno, aparte de dirigir numerosas tesis, ha hecho un extenso trabajo de divulgación y cabe, por elegir uno, ¿no? Cabe destacar que es autor del libro Estadística para no estadísticos, que es muy acorde para este tipo de seminarios que estamos haciendo un poco más divulgativos, no tan técnicos. Este libro fue publicado en 2007 conjuntamente con José Antonio González y Pilar Muñoz y lleva ya más de 11.000 copias vendidas. Algo que Eric, cuando hablé con él para ver si quería que le dijera algo especial sobre él, me dijo expresamente que dijera, y esto fue literalmente lo que voy a decir, y muchos ya lo saben, que ama las guías de publicación, ¿vale? O sea que seguro que hoy hablará un poquito de eso o lo meterá por ahí cuando hable de la charla de hoy. Eric nos ha preparado muy amablemente una charla sobre el famoso y digamos que ahora controversial valor P, el P-value, y que seguro vamos a disfrutar. ¿Vale? Entonces, hay una característica particular de la charla de hoy, es que Eric ha grabado la charla en un vídeo con subtítulos en inglés, por si fuera necesario, y lo vamos a ir parando. Eric nos dio unas instrucciones muy precisas y lo vamos a ir parando. La idea sería como pararlo en bloques. Se van a ser dos paradas, 3 bloques, y la idea sería en que cada vez que acabemos un bloque, bueno, Eric puede comentar lo que considere oportuno y abrimos la discusión, ¿no? Las preguntas, dudas, etcétera, que estoy seguro que viendo el tema que es, va a pasar. Bueno, no me enrollo más. El título de la charla es Entendiendo el valor P, un rival de la ciencia. Entiendo que todo el mundo está viendo un vídeo de YouTube. Y no sé si, Eric, ¿quieres decir algo antes de empezar? Bueno, sí, que muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y que me gustaría provocar un poco de discusión. Yo creo que llevo años diciendo que la P no es lo que nos creemos. Soy visceral en este aspecto, pero realmente lo que quiero es que discutamos todos y que veamos si aquí tenemos una oportunidad. Yo creo honestamente de mundos históricos de llevarlo al mundo de la realidad, creo que cualquier profesional se pueda encontrar, ¿no? Yo creo que estos 3 aspectos... ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Vale. Yo estaba diciendo que creo honestamente que cuando antes nos demos cuenta que tenemos que olvidarnos del valor P, antes haremos que
todas las cosas que explicamos, todas las cosas que investigamos lleguen a más gente. Creo que es una oportunidad y me gustaría animaros a esto. Y la razón del vídeo, pues bueno, supongo que a vosotros os ha pasado como a mí, que terminamos una conferencia y decimos, me he olvidado de decir esto no lo he dicho como quería. Y entonces hacer un vídeo te da la seguridad de que dices lo que quieres decir y además de una forma más directa y rápida. Por eso esta es la razón del vídeo y yo recuperaré la palabra en el minuto 6, creo que quedamos con Dani. Por lo tanto, Dani, cuando quieras. Muy bien. Vale, pues solo decir que por favor silenciéis micros, porque voy a poner mi audio, a ver si se ve el vídeo y cualquier cosa, si no se oye, me avisáis. Empiezo vídeo. Una pregunta de canto, perdona, ¿vais a grabar la sesión? Está grabándose, sí. ¿Pero se va a quedar colgada? Sí, la colgaremos y será un link de YouTube. Sí. Vale, muy bien, gracias. Sí, sí. Vale. Empieza vídeo. Hola, bienvenidos al tercer seminario de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, conjunto con la Sociedad Española de Bioestadística. Muchas gracias por la invitación y por aceptar este formato, que permite revisar el material. Para hablar de P, del p-valor, repasaré la probabilidad condicionada. Distinguiré entre evidencia en la P de Fisher y decisión en las alfas y betas de Neyman-Pearson. Definiré potencia y expectativa de la hipótesis. Criticaré un uso abusivo de P y defenderé la alternativa de las guías de publicación para considerar la incertidumbre. Conjeturaré que este modelo final, tras completar la tendencia del formato. Empezaré mostrando dos probabilidades condicionadas que pueden confundirse con un ejemplo de Stephenson. La probabilidad de que un católico llegue a papa es casi cero, pero la de que el papa sea católico es 1. Las representamos de forma diferente. Después de la barra vertical, lo que sabemos, y antes, lo que nos preguntamos. Supongamos que jugamos a fútbol con estos amigos. De los que 6 de 10, un 60% llevan gafas. Y 4 tienen el pelo largo, un 40%. Queremos saber qué información aporta cada variable sobre la otra. Sabiendo que llevan gafas, ¿qué probabilidad hay de tener el pelo largo? De los 6 con gafas, 3 tienen el pelo largo, un 50%. Y sabiendo que tienen el pelo largo, ¿cuál es la probabilidad de llevar gafas? De los 4 con el pelo largo, 3 llevan gafas, un 75%. Son números distintos, aunque tengan el mismo numerador. Y llegamos ahora a la declaración de la American Statistical Association. En su segundo punto, dice que P no habla de la probabilidad de que una hipótesis sea cierta. Volvamos a ver dos probabilidades condicionadas que se pueden confundir. En esta tabla, las filas representan los escenarios desconocidos, las hipótesis, mientras que las columnas, los posibles resultados que, convenientemente dicotomizados, conducirían a dos acciones distintas. Una cosa es la probabilidad de la columna dada la fila y otra, la de la fila dada la columna. La primera cuantifica la probabilidad de errar si la hipótesis nula fuera cierta. La segunda, la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta una vez tomada la decisión. Una vez más, el numerador es el mismo, pero el denominador ha cambiado. El segundo punto de la declaración remarca que esta segunda probabilidad condicionada
no es el p-valor. Quiero resumir ahora un artículo de Susi Bayardi, donde explicaba que P y alfa son medidas distintas. De la misma forma que 60 kilogramos no es menos que 160 centímetros, no debemos decir P es menor que alfa. Esta tabla resume el artículo con alguna libertad en las primeras filas. Fisher quería contestar una pregunta de conocimiento, de ciencia, ¿qué sé? Mientras que Neyman Pearson querían ayudar a decidir, acotando los posibles riesgos de optar por acciones erróneas. Resaltemos que la decisión exige un umbral que cambie la acción. Por ejemplo, si un enfermo supera tantos puntos en cierta escala, lo llevaremos al quirófano. También, una revista desea tener un punto de corte para aceptar o no un artículo. Pero el conocimiento no tiene umbrales. La evidencia es un continuo, sin límites, ni 0,05 ni ningún otro. Simplemente, cuanto menor es P, más evidencia en contra de H. Estos grados de evidencia nos llevan a la gran limitación de P. Absuelto no implica inocente, o dicho más formalmente, ausencia de pruebas no equivale a prueba de ausencia. Vale. Bueno, pues este es el primer bloque que Eric nos comentó que quería mostrar. Eric, te cedo la palabra. ¿Qué más quieres comentar? No se te escucha, Eric. Gracias, Dani. Bien, podemos hacerlo como queráis. Yo estaré encantado de que durante unos 10-15 minutos me hagáis preguntas y si sé la respuesta la contestaré. Yo tengo algunas preguntas que se me ocurrían a mí, pero prefiero que seáis vosotros quienes hagáis preguntas. Vale, pues si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte, pues puede hablar ahora directamente. No hace falta ni la manito, yo creo. Podéis comentar y hablar. Aunque bueno, ha sido bastante general lo que has explicado. No sé si habrá alguna pregunta conceptual o algo que alguien quiera decir. Yo tenía un comentario, si se me oye. Sí, sí. Hola. Hola. Soy David Prieto, trabajo en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres como estadístico. Me ha parecido una presentación interesante y me ha parecido ver que quizás con una de las diapositivas se puede demostrar que quizás Fisher no estuvo muy acertado. Me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. En la diapositiva de Fisher decía que solo consideraba H sub 0, ¿no? No necesitaba una hipótesis alternativa. Y que si la P era muy pequeña, entonces H sub 0 quizás no era muy creíble, teníamos que dudar de ella. Pero con la diapositiva del Papa acabo de encontrar un contraejemplo para esto. Porque si consideramos si sabemos que una persona es Papa y decimos, bueno, ¿cómo es la hipótesis nula de que esta persona sea católico? Bueno, resulta que la probabilidad de llegar a Papa si uno es católico es pequeñísima. Esa es la hipótesis nula, que uno sea católico. Es pequeñísima. La P es pequeñísima. Sin embargo, no rechazamos esa hipótesis. Pero no la rechazamos porque cualquier otra hipótesis alternativa, la P es todavía más pequeña. Incluso es cero. Si no eres católico, es imposible llegar a Papa. Pero lo curioso es que nos hace falta esa hipótesis alternativa, que tiene una P todavía más pequeña que bajo la hipótesis nula, porque bajo la hipótesis nula la P es pequeñísima, es de 1 entre 1000 millones aproximadamente, ¿no? Entonces, me acabo de dar cuenta que es una cosa curiosa, pero me estoy preguntando ahora mismo
si la P solo tiene sentido, la interpretación de la P solo tiene sentido si tenemos alternativas, si solamente considerándola bajo alternativas, aunque sea una alternativa hipotética, pues, cabe decir, ¿no? De hecho. Pero creo que eso es un buen contraejemplo de que quizás Fisher no estuvo muy fino, que siempre hay que pensar en una alternativa. Porque si no hay alternativas, entonces hay que aceptar la hipótesis, por muy pequeña que sea la P. Eric. Muchísimas gracias, David. No tengo nada que oponer a tus comentarios. Solamente sí que quiero aclarar una cosa. Yo no puedo presumir de haberme leído a toda la correspondencia y toda la actividad de Fisher. He leído su libro de estadística para trabajadores de la investigación, pero no lo he leído todo. Lo que sí me he leído con bastante profundidad es el artículo de Hubbard y Bayarri, y es lo que intento resumir en esa transparencia. Yo creo que es el artículo de Susi es el que vale la pena leerse, porque realmente para mí, cuando alguien entró en el despacho y me lo tiró a la cabeza, podemos decir, para mí fue un descubrimiento. No era consciente de que Fisher estaba contestando una pregunta de conocimiento, mientras que Neyman y Pearson razonaban de forma deductiva para guiar nuestro comportamiento, para guiar nuestras decisiones. Por lo tanto, el uso es totalmente diferente. Sí, ¿me permitís una pregunta, una cuestión? No sé si se me oye. No, yo soy Agustín Blasco, soy profesor de genética, de mejora genética animal en la Politécnica de Valencia, y por supuesto conocí mucho a Susi Bayarri, que colaboró, estando en Valencia, como es natural, mucho con nosotros y nos ayudó a convertirnos en bayesianos. Entonces, bueno, no, yo lo del p-value, bueno, primero lo del Papa, yo pondría que la probabilidad de ser católico sería aproximadamente igual a 1, no cerraría las expectativas. Pero bueno, al margen de la broma, yo creo que estás preparando la charla como se prepara siempre las charlas para el p-valor, con un solo carácter y comparando un efecto con 2 niveles o algo así. Muchas veces en el campo biológico nuestro problema es que tenemos 40 caracteres con varios niveles cada uno de varios efectos, y entonces, claro, bueno, pues cuando tienes que diseñar un experimento lo tienes que hacer con 1 o 2. Cuando tienes que saber lo que es la significación, pues te encuentras con que tienes valores significativos que son irrelevantes, y luego, bueno, pues al contrario, valores que no son significativos pero podrían ser muy relevantes. Y lo clásico es que tengas modelos con muchos efectos y te digan, pues quita los que no son significativos, sin saber si son relevantes o no, y cosas así. Entonces yo creo que el problema del p-valor supera lo del un carácter con la alternativa y la otra. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de Fisher y Neyman y Pearson. Neyman y Pearson hablan de el comportamiento del científico será aceptar con el 100% de probabilidad que algo es así, esperando equivocarse a lo largo de su carrera. Claro, es otra forma de trabajar. Fisher hace lo mismo que hace Popper, mucho antes que Popper, y nadie se lo ha reconocido, y está muy bien. Pero yo creo que el p-valor tiene el inconveniente ese que os estoy diciendo. Al margen de que, claro, yo no sé, cuando dices que hay mucha evidencia y más evidencia y fuerte evidencia, ¿en qué unidades se mide esa evidencia? ¿Si en metros o en kilos? Porque, claro, un p-value del 2% no te da el doble de evidencia que un p-value del 4%. En fin, veo muchos problemas a la posibilidad de utilizar en mi campo el p-value. Totalmente de acuerdo. Y desgraciadamente yo no te voy a poder solucionar estos problemas. Voy a ayudar a resaltarlos, a resaltar estos problemas. Si queréis, os adelanto un poco lo que va a venir ahora en el vídeo. Yo, digamos que empecé explicando estadística en la Facultad de Medicina, y en la Facultad de Medicina se explica primero su aplicación a la epidemiología, y ya después de muchísimos estudios pues se habla un poco de los ensayos clínicos. Entonces la vida me llevó a trabajar en un laboratorio farmacéutico,
y ahí conocí el mundo de las agencias de regulación. Y mi sorpresa fue que ahí realmente, para poder poner un fármaco en el mercado, en aquel momento te requerían 2 estudios que hubieran sido estadísticamente significativos. Esta simplicidad del argumento me dejó realmente descolocado. Es una situación mucho más simple y yo creo que ahí sí que tiene un sentido ese p-valor y que es muchísimo más complicado en las situaciones que tú dices. Y que esto lo vamos a ver más adelante. Si queréis, propongo que sigamos con el vídeo. ¿Qué te parece, Dani? Sí, bien, pero antes, perdóname, Eric, hay una pregunta en el chat que te la hago y si la respondes lo más rápido que puedas y seguimos con el vídeo, ¿vale? Alba pregunta, por lo que ha comentado David en la primera intervención, si puede ser que el p-valor solo tenga sentido si aportamos un intervalo de referencia o de contexto. Una vez más, es lo que vamos a ver ahora. Vale, perfecto. Pues vamos, seguimos. ¿Vale? Perdona, Alba. No sé. Seguimos. Seguimos, Eric. Potencia es la probabilidad de actuar correctamente si fuera cierto el escenario de interés. Definimos expectativa como la probabilidad inicial a favor de un escenario. Podríamos también llamarla sustento, fundamento, base o soporte científico. Es un intangible, sin duda mayor cuanto más sólida haya sido la investigación previa. Y es responsable de un viejo chiste. Para un bioestadístico, Cristóbal Colón no descubrió América porque no figuraba en el protocolo de su viaje. Esta publicación, basada en el aplicativo de esta dirección, explica su influencia en la credibilidad posterior, que definimos como la probabilidad de que sea real el efecto una vez rechazada la hipótesis nula. La columna de la izquierda, en azul, indica efectos reales, mientras que la de la derecha, en rosa, los falsos. En este ejemplo ideal, suponemos valores altos para expectativa y potencia y dejamos alfa en un tradicional 5%. Como la expectativa del efecto es alta, 75%, la columna izquierda es 3 veces más gruesa. Además, la parte superior del gráfico muestra los resultados que, por ahora, llamaremos estadísticamente significativos y la parte inferior los que no lo son. Como la potencia es alta, 80%, la mayoría de los resultados de la primera columna son significativos, arriba, y como alfa es del 5%, el 95% de los resultados de la columna de la derecha serán no significativos, abajo. Así, cuando sumamos estos efectos significativos en el denominador, vemos una credibilidad del 98%, pues la gran mayoría viene de la primera columna de efectos reales. Bien, muy bien. El contraste de hipótesis con expectativa y potencia funciona. Como contraejemplo, ponemos una expedición de pesca con expectativa del 20% y potencia del 10%, aunque dejamos el límite de significación en el clásico 5%. Ahora, los efectos reales dentro de los resultados significativos caen. Hasta una tercera parte, 2 de cada 3 de estos p-valores, vendrán de situaciones donde los efectos no son reales. Es decir, sin expectativa y sin potencia, el valor P a solas se convierte en una lotería. Esta figura representa el proceso del desarrollo de un fármaco.
con los estudios previos que sustentan el ensayo final. Las agencias reguladoras requieren esta expectativa previa para autorizar ahora el ensayo y más adelante el fármaco. ¿Hemos abusado de P? ¿Hacemos pruebas de significación sin potencia y sin expectativa? Ustedes dirán. Y sí, tenemos alternativas a P. La guía Consort para ensayos aleatorizados de intervención, publicada el siglo pasado, pide informar la magnitud del efecto acompañada de intervalos de compatibilidad y nunca publicar P solas. Observen que abandonar P implica dejar de usar este amado resumen estadísticamente significativo, que es también una P huérfana. Muy bien, pues ahora hemos acabado con el segundo bloque que Eric nos pidió. Eric, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, decirle a Alba Sí. que espero que haya encontrado parte de respuesta a su comentario, esta expectativa que todos entendemos que es la probabilidad a priori, pero que requiere haber trabajado este concepto, esta idea. Requiere que realmente no es simplemente una hipótesis, es una hipótesis que está basada en muchos estudios, mucha evidencia previa. Sí, Alba comenta que sí, Eric, que muchas gracias. Que no me enrolle más, de acuerdo, no me enrollo más. No, que va. ¿Hay alguna cuestión, pregunta que queréis hacer? Pido la palabra, si es posible. Sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Soy Luis Prieto, catedrático de Bioestadística Médica, antes en la Complutense de Madrid, ahora en la UCAM de Murcia. Quería agradecer al profesor Eric estas interesantísimas reflexiones que está ofreciendo. Quizá en algún punto yo no coincidiría exactamente con lo que él dice, pero es normal. Creo que todas sus reflexiones son muy pertinentes. También la reflexión que nos aportó David Prieto hace un momento, que generalmente ignoramos la alternativa por sistema, salvo que seamos típicamente bayesianos, y nos olvidamos, como ha dicho él, de que con un valor de P muy pequeño, incluso no sería una invitación a rechazar la hipótesis nula en el caso de que el valor P, que al fin y al cabo no es la verosimilitud, fuera todavía menor con la hipótesis alternativa. De tal manera que yo creo que ha sido muy interesante escuchar a los ponentes de hoy. Y únicamente matizar a lo que dijo el profesor Eric últimamente, es que en la crítica y en la reflexión sobre lo que vale y lo que no vale, una cosa es que, por supuesto, si estamos hablando con Fisher de convencimiento, de intensidad del conocimiento, ahí no hay un punto de corte, como cuando Pearson hijo habla de decisiones, por supuestísimo que sí. Pero ¿qué es distinto? El que no haya un punto de corte y que haya que criticar esta manía por el punto de corte, sea el 5, el 1% o lo que sea, es distinto eso del valor que tenga el interpretar la verosimilitud razonablemente. El valor P no es más que una verosimilitud. Y finalmente, ya muy cortito, recordarnos a todos que los intervalos de confianza que propone el profesor Eric, y con mucha razón, al fin y al cabo están calculados con el valor P, precisamente. Son los dos valores que delimitan el estado, el intervalo de confianza, son aquellos que dan un valor P unilateral menor de 5%, por ejemplo. De tal manera que están las cositas bastante mezcladas. Muchas gracias a todos. Sí. Bueno, Eric, ¿quieres comentar algo? Quiero dar las gracias por estas puntualizaciones que agradezco muchísimo. Sobre todo cuando hablamos de ver cuál es la verosimilitud bajo otros escenarios posibles. Realmente es una tarea inmensa
definir estos escenarios posibles, estas alternativas bajo las que tenemos que calcular la verosimilitud, y yo no voy a entrar más en este tema porque me quiero centrar en las limitaciones del p-valor. Sí que estoy de acuerdo en que podemos usar los intervalos de confianza como una prueba de hipótesis oculta para ver si contienen o no el parámetro de interés, pero aún así, aunque mal usáramos los intervalos de confianza, yo creo que los intervalos de confianza no suelen conducir a la misma mala interpretación. Y ahora, si me lo permitís, me gustaría compartir una... no me deja compartir la pantalla, Dani. Creo que tienes que dejar de compartir tú primero. Paro de compartir y ahora ya he parado de compartir. Si quieres compartir tú, Eric, si se puede. No me deja. Dani, quizá tienes que convertir, es que es Jordi, no sé si yo le puedo convertir en coanfitrión porque se conectó. Es Jordi, ¿no? Vamos. Exacto, a ver. Jordi. Sí, estoy en el ordenador de Jordi. Vale. Ya podrías ahora. Hay que hacerlo coanfitrión. ¿Ya puedes? No, no podemos, Dani. ¿No? Bueno, lo siento. El intervalo de confianza, al hacerse sobre una medida de interés para el investigador, no es un servicio de pago online. Perdón, ya está dando una información adicional que el p-valor no proporciona. Yo creo que el intervalo de confianza, que estoy de acuerdo, se puede malinterpretar también, es más difícil caer en el uso terriblemente simplista al que estamos acostumbrados. Realmente el hecho de no poder compartir... Ahora podrías, Eric. Ahora pruébalo. No, me dice que no. Dani... ¿No? Sí, ahora sí. Puede, María Eugenia. Sí. Ahí está. Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí. ¿Eric? Sí. Fijaros, yo creo que el valor de P está facilitando que algunos científicos no piensen numéricamente. El hombre anumérico, que decía John Allen Paulus, es genial para ellos. P menor de 0,05 sí, P mayor no. Y esta gran simplicidad para ellos va bien. Pero claro, las cosas siempre son más complicadas. ¿Cuáles son las prestaciones de un coche? ¿Cuántos metros necesito yo para frenar? Estas cosas me las empieza a informar el intervalo de confianza alrededor de esa medida de interés. Y esa medida de interés tiene que ser lo primero en interpretar. Luego, además, pues interpretemos cuál es la ignorancia que nos queda. ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Bueno, sabemos que frena alrededor de 13 metros y medio. Pero ¿cuál es la magnitud de la ignorancia? Bueno, pues va desde 13 a 14. Esto, intuitivamente, nos conduce a todos a interpretarlo. Y nos conduce a una interpretación que yo creo que es más difícil de hacer erróneamente. Vale, esto es lo que os quería comentar aquí. Insisto que estoy de acuerdo en lo que comentáis, pero que yo me quiero ceñir a criticar el valor P. Muy bien. José Luis en el chat, Eric, hace una reflexión y dice, bueno, el P es un área, el P-valor, a lo mejor el problema, entre comillas, es la distribución elegida.
Lo deja ahí esa reflexión. Sí. Siempre con la estadística estamos haciendo un montón de premisas. Quiero recordaros la primera, que es una que a mí me quita el sueño. La primera premisa es que tenemos una variable aleatoria de la cual tenemos una muestra aleatoria. Y a partir de aquí empezamos a construir todo, el error estándar, lo que sea. ¿Y cuántas veces tenemos una muestra aleatoria? Y nos olvidamos de esto. Y damos valores de P, damos intervalos de confianza, como si vinieran de muestras aleatorias. Y no. Estamos realmente construyendo un castillo en el aire. Dani, voy a hacer una cosa que no debería, pero es que no me puedo callar. Voy a explicar el chiste del físico, el químico y el estadístico que están en una isla desierta sin comida y se encuentran una lata de fabada, pero no tienen abrelatas. No sé si lo sabéis. El físico dice, no hay ningún problema, me subo arriba de esa montaña, la lanzo con fuerza, la energía potencial, cinética, la cantidad de movimiento, esto acabará abriéndose solo. Y el químico se está partiendo de risa y le dice, pero ¿cómo querrás comerte eso si no vas a poder ni respirar de lo cansado que vas a estar? Es muchísimo más fácil. Simplemente ponemos un fuego, aumentamos la temperatura y al final la temperatura romperá por presión la lata. Y el estadístico les dice a los dos, y tendréis la comida desparramada y no podréis aprovecharla. Es muchísimo más fácil. Simplemente suponed que tenemos un abrelatas. Esta premisa de que partimos de una muestra aleatoria, ¿cómo es posible que nos olvidemos al día siguiente todos con tanta alegría? Perdón, ya lo dejo porque esto no era de hoy. Vale, mira, vamos a Agustín preguntó algo, pero vamos a ir al final del vídeo, que quedan 7 minutitos, y ya después abrimos ya a todo tipo de discusión. ¿Puedes, Eric, dejar de compartir? A ver si es puedo. Abajo. Si no, Jordi te puede ayudar. Ya lo tenemos. Vale, muy bien. Pues venga, seguimos con el vídeo. Ahora ya quedan esos 6 minutos y medio y ya abrimos el foro a discusión. Recordemos que el principio fundamental de la ciencia es la reproducibilidad. Pero en el campo de la salud, Paul Glasziou y el creador de Cochrane, Ian Chalmers, han estimado que el 85% de la inversión en investigación no tiene resultados replicables. ¿Ha contribuido a este derroche? Dani, no vemos el vídeo. Dani, no estamos viendo el vídeo. No vemos el vídeo. Oímos el sonido, pero no vemos el vídeo. No lo veis, vamos a arreglarlo en un segundo. Vamos a volver a compartir porque se ve que ha habido un problema con el cruce de compartir. Uy, perdona. Vamos a ver. Vamos a compartir otra vez. Ahora tendríais que ver el vídeo en un segundo. ¿Vemos el vídeo? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Correcto. Ahora sí. Vuelvo un poquito atrás y vamos. Eso es lo bueno de tenerlo grabado, Eric. Dejar de usar este amado resumen estadísticamente significativo, que es también una P huérfana. Recordemos que el principio fundamental de la ciencia es la reproducibilidad. Pero en el campo de la salud, Paul Glasziou y el creador de Cochrane, Ian Chalmers, han estimado que el 85% de la inversión en investigación
no termina en resultados replicables. ¿Ha contribuido a este derroche el uso de una medida tan críptica como el valor P? Eso parecieron creer los editores de Basic and Applied Social Psychology, que prohibieron los valores de P en su revista. Veamos con dos ejemplos si la Declaración de la Sociedad Estadística Americana ha influido en el New England Journal of Medicine, una revista también americana cuyos artículos se citan en promedio unas 75 veces durante los 2 años siguientes. En 2015 exigía P para estudiar la comparabilidad inicial de, quizás, 38 variables. Aunque disimulaba y no publicaba cada P, las resumía en no significativas. También exigía las P de las pruebas de interacción, todas ellas, tanto las de comparabilidad inicial como las de interacción, sin potencia ni expectativa. Ahora publican menos P. En el resumen, varios intervalos de incertidumbre, pero solo una P, la del análisis principal de la respuesta principal, la de esa hipótesis que justificó el tamaño del estudio con expectativa y potencia previas. Dentro, aún se resisten un poco y publican 3. Con más de 100 voluntarios en cada grupo, que los eventos adversos suban del 36 al 65%, parece que no les impresiona. Una P con 2 ceros, sí. En el último número de Significance, Bob Matthews constata una evolución lenta tras la declaración de ASA e invita a usar métodos bayesianos. Y sí, tenemos trabajo. Resalto algunos retos para ambas sociedades. En un ensayo clínico, ¿cómo informar sobre la seguridad, por ejemplo, de una vacuna? ¿O cómo valorar esa supuesta homogeneidad del efecto que justifica el mismo protocolo de tratamiento para todos los pacientes dentro de los criterios de selección? De interés más general, ¿cómo difundir la cultura bayesiana? ¿Cómo estudiar la bondad del ajuste? ¿Qué significa poner a prueba el ajuste de un modelo? Mientras trabajan los teóricos, resumo consejos prácticos. En negativo, no calcule P sin expectativa o potencia y evite la P huérfana, como en significativo, pero mejor en positivo. Interprete resultados simples que indiquen el grado de obtención de su objetivo y añada intervalos de incertidumbre, sin olvidar el gran consejo. Use las guías de publicación y, como premio, aumentará su impacto. Luz y taquígrafos. Esta es la ventaja que les quería comentar del formato vídeos. Nos permite saber en qué momento desconecta la audiencia. En nuestro vídeo previo de una charla similar en la Universidad de Barcelona, más de la mitad lo abandonaron al inicio, quizás porque no era lo que buscaban. Del resto, otra mitad mantuvo el vídeo en marcha hasta el final. Algunos incluso hasta los títulos finales, quizás porque dormían. En todo caso, podremos saber si este vídeo mejora esos resultados. Un Goya anciano tituló su autorretrato Aún aprendo.
Quiero pedir disculpas por un pasado en el que he explicado P sin insistir lo suficiente en sus limitaciones. Y sí, yo aún aprendo, ni conozco el futuro, ni pretendo haber dicho la última palabra. Bienvenidos sus comentarios y todas sus críticas. Gracias a todos ustedes por su atención, a los presidentes de ambas sociedades y a los organizadores del seminario por darme esta oportunidad, a mis compañeros del grupo de investigación GRBio por tantas ideas y discusiones aún vivas. Este vídeo no habría sido posible sin el aplicativo y las ilustraciones de dos compañeros de viaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Ah, bueno, creo que están saliendo... Perdón. Ahora sí que lo tenemos. Bueno, te están dando mucha enhorabuena y se está estableciendo discusión en el chat, Eric. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, creo que levantó la mano. Ostras, no veo tu nombre, perdona. Bueno, habla. Jesús, ¿puede ser? Jesús, sí. Sí, Jesús, ¿qué tal? Habla. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias, Eric, por la charla. Ha sido estupenda. Me alegra encontrarme aquí con Luis Prieto, que fue el primero que hace muchísimos años me puso en la pista de estos problemas del p-valor. Y bueno, me gustaría comentar solo un par de cosas. Yo creo que los estadísticos tenéis perfectamente claro lo que es el p-valor. El problema no son los estadísticos, el problema somos los usuarios de la estadística que posiblemente hacemos un uso abusivo. Y yo voy a dar una posible explicación porque, bueno, me dedico a enseñar a gente que está estudiando medicina y yo creo que uno de los problemas es que necesitan dicotomizar las decisiones. Es decir, a ellos les cuesta mucho tomar una decisión en base a una probabilidad dada porque al final es una acción sí o no. Entonces les ayuda mucho tener algo que decir, ya está. Ahí el intervalo de confianza, que yo estoy siempre detrás de ellos con el intervalo de confianza, es esencial. Pero no creáis que lo sustituye del todo, porque al final acaban fijándose en si la hipótesis nula está dentro o no y acaban dicotomizándolo otra vez. Entonces, yo no sé, el otro día hablando con Eugenia, es verdad que hay algunas adaptaciones para que alguna especie de valor corregido que de verdad tenga en cuenta un poco pues, la potencia con la que estás contando, etcétera, pero al final siempre acaban yendo a eso. Yo creo que tiene más que ver con la pedagogía que se hace. Es verdad que seguramente la solución está en hacernos bayesianos todos, pero yo creo que puede tardar un poco de tiempo. Y con lo que decías de la muestra aleatoria, Eric, es cierto eso y es cierto que necesitas que el modelo matemático también sea el correcto. O sea, son tantas cosas las que influyen en el p-valor que al final, claro, reducirlo todo al p-valor es un gran error. Y la cuestión es que no solo dicotomizan la decisión, sino que muchas veces acaban comparando estos valores, que es aún peor. Y no solo de estudios además distintos, o sea, que es aún peor. Entonces yo creo que la solución va más por la parte quizá pedagógica, no hacia los estadísticos, como digo, lo tenéis claro, sino a los no estadísticos. Yo creo que ahí es verdad que hay que hacer un trabajo. Y ya como una última pregunta, no sé si conocéis o si creéis que puede aportar algo una propuesta hace unos años que se llamaba el S-Value, que de alguna manera lo convertía el p-valor en una especie de, yo creo que al final es un poco lo mismo, pero lo convertía en una especie de unidades de información, venía un poco, traducía el p-valor a algo un poco más intuitivo, algo así como cuántas veces tendrías que lanzar una moneda, cuántos resultados obtendrías positivos lanzando una moneda. No sé si lo conocéis y qué opinión tenéis sobre el S-Value. Gracias. Jesús, muchísimas gracias por la intervención, porque yo creo que estás tocando casi la parte más dura. El hecho de que una medida estadística sea mal interpretada por sus usuarios, ¿es un problema de esta medida estadística o es un problema de los usuarios? No quiero entrar en esta discusión. Desde luego, yo creo que, dado que tiene esta tendencia a que se abuse de ella, esta es una medida peligrosa. Y sí que quiero comentar, quiero defender un poco a los usuarios. El p-valor tiene otro efecto colateral negativo, y es que nosotros nos hemos contentado y no hemos buscado medidas como la que tú comentas,
alternativas para que yo creo que la medida que realmente estamos buscando, y no nos atrevemos a decirla, es una medida de hasta qué punto ese estudio será reproducido en diferentes casos. Cuando hablan de validez interna y externa, cuando hablan de transportabilidad, cuando hablamos de replicabilidad, en realidad lo que queremos, lo que no es reproducible es un milagro y no interesa a la ciencia. A la ciencia interesa aquello que podrá conseguir, en el caso de la medicina, en otros pacientes en el futuro. Entonces, en realidad, una de las malas interpretaciones que hacen los clínicos es que el p-valor dota de reproducibilidad a ese estudio. Entonces, si ellos están buscando una medida de la reproducibilidad, yo creo que el reto que tendríamos que asumir nosotros es encontrar esta medida de que ese estudio es reproducible. Tendríamos que intentar ir por allá. No conozco mucho el valor ese y me ha parecido muy bien tu resumen, pero yo diría que va un poco en la misma dirección. Tenemos que ser capaces de ofrecer algo que realmente les haga creer que ahora sí, ahora tienen algo que va a sustituir a este p-valor. Si me parece una cosa que no quiero quitar más tiempo, desde luego lo que es muy importante es la historia de la cuantificación del efecto. Y es verdad que eso sí que por lo menos les lleva a decir, mira, tendrás el p-valor que quieras, pero el efecto que tienes clínicamente no vale para nada. Y eso, comprender eso ya es un gran paso. Perdón. Totalmente de acuerdo. Carlas Fornet tenía un comentario en el chat. No sé si Carlas, ¿quieres hablar? ¿Decir algo? O a lo mejor ya se fue. Perdona, sí, se me escucha ahora, perdona, que estaba muteado. Sí, Carlas. Era Adelante. simplemente un comentario, gracias, bueno, primero gracias a Eric y gracias a todos, ¿no? Que comentaba, yo creo que en la parte final era interesante lo que uno de los comentarios es que un problema fundamental, quizás el mayor también, o uno de los mayores, es el diseño, ¿no? Del estudio. Entonces, un buen diseño, si no hay un buen diseño y el estudio no está bien realizado, pues es que demos el valor que le demos al valor P o la validez, pues no va a tener, no va a ser útil en ningún caso. Y lo que comentaba también el compañero ahora Jesús, ¿no? Que el problema de la dicotomización de las conclusiones. Entonces, añadir que bajo mi punto de vista, bueno, creo que cualquier estudio, mientras esté bien diseñado y bien realizado y sea reproducible, por supuesto, es válido y sea o no significativo. Y eso nos lleva al problema del sesgo de publicación, ¿no? Entonces, son tan válidos los estudios bien diseñados y bien realizados, son tan válidos sean o no significativos, ¿no? Y aportan simplemente aportan nueva evidencia. Ningún estudio, creo yo, demuestra con la grandilocuencia de la palabra nada, en realidad nunca, sino que aporta nueva evidencia. Y simplemente era ese comentario. Gracias, Dani. No, de nada, Carlos. Eric, ¿quieres comentar algo o pasamos a otra pregunta? Yo sí que tengo alguna cosa para comentar, pero prefiero si hay alguna pregunta más. Sí, tenemos dos preguntas. Primero ha levantado Agustín Blasco. Agustín, adelante. Sí, bueno, perdonadme por intervenir dos veces. No es bueno que uno intervenga con mucha frecuencia. Es que me ha gustado mucho la comunicación, entre otras cosas, porque hace 10 años presenté en el Congreso de Biometría de la Sociedad Española de Biometría una comunicación muy parecida. Y como yo soy muy mayor y no me aclaro con el Zoom, estoy intentando enviar esta comunicación y no sé si ha llegado a todos o directamente a José Luis nada más o algo así. Pero que sí que me gustaría que por lo menos a Eric le llegara. Si me podéis mandar luego el correo de Eric, lo agradecería para poder contactar con él directamente. Eso no estaría mal que disponer del correo electrónico de nuestro ponente. Pero vamos, mi observación que te diga ahora mismo el correo para no olvidarme. El correo es mi nombre, Eric, ¿sí? Con K, punto mi apellido, Cobo, @ upc.edu.
Vale, perfecto, porque te enviaré, no sé si lo puedo enviar a todos a través del chat o algo así, pero es que hice una cosa muy parecida a lo que hiciste tú hace 10 años comentando estas cosas también, porque lo que ocurre es que, claro, yo me pasé con... tenía el grupo de Bernardo y Susi Bayarri al lado y es obvio que al final acabamos todos en el bayesianismo. El paso al bayesianismo, Jesús, yo creo que es inevitable, o sea, va a venir... porque, como decimos nosotros, los que trabajamos con ganadería, los cerdos en inseminación artificial utilizan un maniquí, pero cerdo que conoce cerda ya no quiere maniquí. Una vez has tocado la estadística bayesiana ya no quieres volver. Entonces, ¿lo que pasa? ¿Por qué? Pues porque si tienes los intervalos de confianza, no entiendo para qué quieres los p-valores. Pero es que luego, desde el punto de vista bayesiano, puede ser mucho más práctico. En lugar de tener dos límites en un intervalo de confianza, que el de la derecha te es igual, porque si una cosa difiere mucho más te da lo mismo, lo que haces es calcular la probabilidad de que sea superior a un valor relevante a algo. O bien, al contrario, ¿cuál es el valor garantizado que te garantiza con una probabilidad del 95% o del 80%, o si tú trabajas con 40 caracteres, según la importancia del carácter para una probabilidad determinada, cuál es el valor garantizado mínimo con una probabilidad determinada? Yo tengo estudiantes a los que les digo, si no juegas a la lotería, pero te aseguro que con un 80% de probabilidad vas a ganar, juegas y sí que juegas. Y si te digo que con un 95% de probabilidad sobrevives a un vuelo, lo tomas, y salvo mis estudiantes de Honduras, que están más seguros en el avión que en casa, pues no lo toman. Entonces, bueno, quiero decir que tienes muchísimas más posibilidades de trabajar. Y si tú eres frecuentista, mi pregunta es, Eric, si yo tengo el intervalo de confianza y además tengo 40 caracteres, porque yo diseñé el experimento para 1, o para 2, o para 3, pero tengo 40 medidos, con lo cual no me va a servir la significación ni el p-value probablemente tampoco. Entonces, si yo tengo el intervalo de confianza que me está diciendo entre qué valores interesantes puede ir esto y es más grande o más pequeño para cada carácter, y puedo poner intervalos de confianza del 80% en un carácter y del 95% por otro, ¿para qué quiero el p-value? ¿Qué me da el p-value? ¿Qué medida en metros o en kilos me da el p-value que no me dé el intervalo de confianza? Agustín, lo siento mucho, pero no voy a discutir ni una sola de las palabras porque las firmo todas. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. María Eugenia, es tu turno, por favor. Hola. Bueno, yo soy María Eugenia, organizadora de las charlas estas. Muchas gracias, Eric. La verdad es que el vídeo está muy bien y yo creo que es una nueva forma de presentar que, bueno, pues que permite también que hayamos discutido, que hayamos hablado entre medias. Yo solo quería puntualizar una cosa. Yo tuve la suerte de trabajar con Susi, fue mi directora de tesis y pues de incluso usar el p-valor. Ella decía que, bueno, el p-valor se podía usar como un estadístico, como una medida de evidencia, y que desde luego no puedes rechazar nunca una hipótesis si no tienes una alternativa. O sea, esa medida de evidencia como estadístico simplemente te diría que si no te vale esa H0, pues tienes que buscar, elaborar otras alternativas y entonces sí, pues hacer un estudio completo, ¿no? En nuestro caso bayesiano, comparando hipótesis, porque es verdad que si tú rechazas lo de que el Papa sea católico, pues a ver qué buscas, ¿no? Si no encuentras otra mejor, al final te tendrás que quedar con esa. Me parece un ejemplo muy, muy revelador. Lo único que quería puntualizar es que a mí tampoco me parece que la solución, sí que es una solución a priori para medir los efectos, pero no creo que la solución sea pasar al intervalo de confianza, porque al final estamos haciendo lo mismo. Con un intervalo de confianza del 95%, estoy usando un p-valor del 5%, o sea, es que es lo mismo. Yo creo que es que no es lo mismo querer predecir... Perdona, Roberto. Sí, perdona. Sigue, María Eugenia. Entonces, y ahí viene la expectativa que tú decías. Cuando quieres tomar una decisión y quizá ahí lo que perseguimos es la probabilidad de que la hipótesis sea cierta dado lo que he observado, que es el teorema de Bayes, ¿no? Está y juega un papel importante esa expectativa que tú decías que es la probabilidad a priori. Y depende de cómo de pequeña o grande es esa probabilidad a priori, es lo del Papa. ¿Cuál es la probabilidad a priori del Papa? Pues pequeña, por eso al final tenemos lo que tenemos, ¿no? Entonces, es que no creo que sea lo mismo. O sea, que no. Yo creo que hay que educar en dar esos intervalos para medir efectos y decir cuándo tienes una hipótesis a rechazar o no, según el efecto que tengas, pero el problema de predicción no es el problema de contraste de hipótesis y no creo que esa sea una solución única.
Luego solo quería comentarte, no sé, hay artículos bueno, en esta revista última que has comentado sobre después de estos 5 años de comentarios sobre el valor, que lo que dicen es que por ahora, y mientras que se encuentran otras soluciones, al menos bajemos el nivel, ¿no? Que bueno, en los intervalos es igual, pues por lo menos no te das un 95%, que sería un valor del 5%. No sé qué piensas al respecto. Yo cuando explico a mis alumnos esto, porque claro, todos los software dan el p-valor, lo tienes que mencionar, pues lo que les digo es que trabajen a un nivel de un 5 por 1000, al menos en el alto, ¿vale? Para por lo menos que las cosas sean como más reproductibles. Solo quería decir. Gracias. No has lanzado demasiados obuses para que los pueda contestar en tan poco tiempo. Déjame que diga 2 cosas. Una es que yo no creo que la solución sea bajar el umbral. Es algo que ha sido discutido hubo Joan Ioannidis, no sé si lo conocéis, que propuso bajarlo y ha habido mucha gente a favor de esto. Yo creo que eso no es una solución. Es poner un poco más difícil el filtro, pero no lo es. Sí que creo que es una solución razonar como estáis haciendo. Y una forma de razonar es ser bayesianos, totalmente de acuerdo. Y respecto al intervalo de confianza, yo tengo una actitud mucho más positiva. Sé que podemos utilizar el intervalo de confianza para hacer pruebas, para obtener p-valores, pero eso no lo propongo. Propongo que utilicemos el intervalo de confianza para hablar de cuál es la ignorancia residual que tenemos, qué es lo que no sabemos, que nos adiestremos todos a pensar de esta manera. Y no es la medida última, sería mucho mejor un intervalo de credibilidad, pero por lo menos por ahora cambia mucho la perspectiva que abandonemos la P y vayamos hacia el intervalo. Hay algo que estáis comentando todo el rato y es que estáis hablando un poco de cuando usamos la P como herramienta de búsqueda, como se usa tantas veces en genética o en aprendizaje automático. Fijémonos que en estas situaciones, cuando tenemos tantas hipótesis, en general lo que tenemos es un problema de información. Tenemos una matriz con demasiadas columnas y muy pocas filas. Y ese es el problema de verdad. Queremos obtener una respuesta que es imposible con la información de que disponemos. Ese es el problema de verdad. Luego, en esa situación en la que tenemos tantas hipótesis, realmente tenemos soporte a priori para cada una de ellas. Cuando el New England nos hace pruebas de interacción para 18 variables, ¿quiere decir que previamente estaban sospechando que esas características conducirían a efectos diferentes? Porque si eso es así, lo tenían que haber dicho en la fase de diseño. Haber dicho que pacientes de esas características tendrían un efecto diferente. Quiero decir, en realidad todos ellos desean que sea no significativo. Y a pesar de eso, están haciendo el p-valor. Es en estas situaciones que yo veo un uso perverso del p-valor, sin tener soporte previo a la hipótesis y sin tener potencia. Es ahí donde quiero que todo el mundo haga lo que estáis haciendo vosotros, pensar. Nada más, pensar. Yo creo que realmente el peligro más grande cara a los usuarios del valor P es eso, es que nos facilita ser anuméricos, ser irracionales. Este es el peligro más grande del p-valor. Muy bien, nos estamos pasando la hora, pero José hace rato que tiene una pregunta para ti, Eric. José, por favor, ¿puedes hablar? No, perdona, no sé el apellido, no sale por pantalla. José, no te oímos, tienes el audio mute. Ahora. Bien, sí, disculpa.
Hola, gracias. Bueno, muchas gracias, me está pareciendo súper interesante. Yo soy estudiante, soy José Arco y soy estudiante del máster de bioestadística y bioinformática de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Y precisamente el tema del PEVALU ha salido ahora, con análisis de datos ómicos, ha salido el tema este y en la misma línea. Entonces nos han hecho reflexionar sobre eso. Pero por otro lado, y desde el punto de vista de estudiante, digamos, me pregunto si la automatización que conseguimos con herramientas, bueno, programando en R todas las herramientas que utilizamos para hacer los estudios, puede ser un peligro también, porque, quiero decir, se puede perder el sentido, o corremos el riesgo de perder el sentido de analizar qué estamos haciendo por seguir un proceso normalizado y llegar al p-valor, ver tal x-valor y tirar adelante sin plantearnos qué estamos haciendo y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces quería hacer esa reflexión, no sé si, desde el punto de vista de un estudiante que va a entrar en ese mundo, si los que ya llevan tanto tiempo o llevan más tiempo que yo, si lo ven que eso puede ser un peligro potencial, ¿no? Esa automatización, esa normalización que se puede producir cuando empezamos a usar esta herramienta estadística. Yo estudié estadística hace más de 15 años y antes se escribía mucho más y ahora se programa mucho más. Entonces, escribir te obligaba a pensar mucho más lo que estaba haciendo. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Eric. Dejadme que comente una cosa y pido disculpas porque, repito, yo no he leído a Fisher, pero sí que he leído a alguien que lo defendía en el sentido de que él no decía que si el p-valor era significativo, a partir de aquí eso era una verdad indiscutible. Que lo que él decía es que esa era una hipótesis en la que valía la pena seguir trabajando. Que él estaba mucho más en esta idea del continuo de la ciencia, no un principio y un final porque un p-valor ha sido significativo. Si somos capaces de usarlo de esta manera, ningún problema. Pero fijémonos que si realmente lo que queremos es seleccionar a las hipótesis más interesantes, hay otras medidas que nos informan de la intensidad de la relación y que también nos sirven para seleccionarlas. Y posiblemente no están tan condicionadas por el reparto que ha habido en esa situación. Si, por ejemplo, tenemos muchos genes candidatos, el que el p-valor sea significativo dependerá de la intensidad de la relación, cierto, pero también de la varianza asociada a ese odds ratio. Y esa varianza depende del reparto que ha habido de los casos en las casillas que hay por ahí. Entonces, quizás utilizar el odds ratio sin utilizar la varianza pueda ser más informativo. No lo sé, lo estoy comentando como posibilidad. Por un lado, defiendo el p-valor como herramienta de búsqueda. Por otro, digo que puede haber otros que serían más interesantes y que vale la pena estudiarlo a fondo. Muy bien, tenemos una última pregunta ya. Era ¿Sí? de Roberto Morales. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena por la charla, me ha parecido muy interesante. Soy Roberto Morales de Fidel. La verdad que yo cuando era estudiante de estadística, la verdad que se incidía poco en las limitaciones del p-valor en las clases, y sobre todo yo que enseño a alumnos de ADE, todavía en los libros de estadística que se aplican a ADE o a economía se basan mucho se sustentan mucho en las decisiones que se toman a través de los p-valores. Pero bueno, estoy en esta conversión, como dice usted, hacia el lado bayesiano. ¿Cuál es la principal limitación que tiene el p-valor, por ejemplo, en un análisis de regresión? Porque nos puede llevar a decisiones erróneas. Mi primera pregunta sería simplemente ¿cuál es la principal limitación que puede tener el p-valor y cómo podemos mejorar la decisión? Me parece que lo he entendido utilizando la potencia del contraste. Pero ¿cuál sería la primera limitación y cómo podemos mejorar la toma de decisiones del p-valor a través del p-valor hasta que pues, los libros de texto se transformen en más bayesianos? Que todavía quedará, porque bueno, ya digo que sobre todo en el mundo de la economía está muy basado en
la toma de decisiones, si unas variables son significativas o no, a través de los contrastes de hipótesis utilizando los p-valores. Bueno, yo quiero decir, primero, no es mi campo. El modelado no es mi campo. Por lo tanto, lo que voy a decir, mucha prudencia a la hora de interpretarlo. Sí que recuerdo perfectamente el curso que nos dio hace 40 años Albert Prat de regresión, en el cual nos dijo que no usáramos para nada ningún criterio automático de selección de variables. Esto recuerdo que ya nos lo dijo en aquel momento. Tenemos infinidad de criterios en paquetes, stepwise, forward, backward, que están basados en la significación de un p-valor que no tiene ni expectativa ni potencia previa. Esto me parece muy peligroso, pero mucho más peligroso me parece confundir cuál es el objetivo de ese modelado. Hay para mí dos grandes objetivos. Un objetivo es el que todos tenéis en la cabeza, la predicción. Y si el objetivo es la predicción, la respuesta no es un p-valor, la respuesta es una medida de la capacidad de predicción, un R cuadrado, un área bajo la curva, ROC, etcétera, etcétera, cualquier medida de la capacidad de anticipar el valor de esa variable. El otro uso de los modelos de regresión es muchísimo más delicado, asumiendo que el modelo es correcto, asumiendo que todas las variables relevantes las puedo medir, las conozco y las he introducido correctamente en el modelo, ¿cuál es el valor del efecto que podría tener modificar esta variable que me interesa? Este podría ser el uso que podrían hacer en epidemiología. Es un uso totalmente diferente, es muy interesante, pero somos conscientes de que estamos haciendo muchísimas premisas cuando estamos haciendo este ajuste, cuando queremos ver cuál sería el efecto de una variable a nivel fijo de todas las demás, significa de entrada que las conocemos. Eso es una limitación grandísima y no la recordamos lo suficiente. No sé si es lo único que se me ocurre. Repito. Perfecto. Sí, lo he entendido perfectamente. Muchísimas gracias por su presentación a todos. Muy bien, muchas gracias Roberto por tu pregunta. Pues vamos a cerrar, pero antes de cerrar, bueno, te vamos a agradecer, Eri, por la charla, ha sido muy interesante y divulgativa, ha habido humor, ha sido amena, hemos tenido grandes picos de gente, como 163, apunté por aquí, se han mantenido bastantes, o sea que muy bien. Le quiero pasar la palabra a Jesús López Fidalgo, el presidente de la SEIO, que te quiere comentar algo. Sí, muchas gracias, Dani. Bueno, lo primero que quiero es pedir disculpas por no haberme conectado a tiempo. Me he conectado casi a media charla, con mucho pesar por mi parte. Me ha surgido un pequeño contratiempo, por llamarlo de alguna manera, y lo siento muchísimo, porque la verdad es que estaba deseando escuchar esta charla y estar desde el principio hasta el final, y me duele mucho. También porque... bueno, pues cuando Eric nos propuso dar la charla, pues me pareció que era una oportunidad buenísima para hacer una charla conjunta de las dos sociedades, que son hermanas. Yo personalmente pues soy socio de las dos y además me considero socio muy activo de las dos. De la SEIO no hace falta que lo demuestre, ¿verdad? Pero de la SEP, pues tengo que decir que hace unos años me encargué de organizar uno de los congresos de la SEP. Creo que eso también demuestra que soy muy activo en esta sociedad. Y aunque llevamos ya muchos años de hermanamiento y de una colaboración conjunta, pues solo recientemente hemos firmado formalmente un convenio de colaboración entre las dos, y la verdad es que para mí ha sido un gustazo
hacerlo con Pere, ¿no? que es un gran amigo, o así lo considero yo como un gran amigo, espero que él también me considere como tal, y pues estoy encantadísimo de tener la firma al lado de la suya en un convenio que me parece más que interesante. Bueno, y muchísimas gracias a Eric. Creo que ha sido pues, una charla que nos hace pensar a todos. Yo creo que lo más importante de esta charla, que, aparte que nos resuelva o no nos resuelva ningún problema, pero nos hace pensar, nos hace recapacitar sobre lo que hacemos. Gracias también pues, a Federico Perea, a María Eugenia, a Dani por la organización, por haber estado ahí detrás en una organización impecable de esta charla. A todos los que habéis asistido, creo que ha sido un, pues, bueno, no sé si récord, por lo menos en las de la SEIO ha sido un récord bastante alto, ¿no? Y bueno, pues espero que sea una de la primera de otras posibles charlas que tengamos conjuntamente las dos sociedades y bueno, pues también que colaboremos en sesiones organizadas, en sendos congresos y bueno, y en otras muchas ocasiones. Así que gracias a todos y mis disculpas de nuevo por no haber estado desde el principio. Pues muchas gracias. No sé si Eric, ¿quieres comentar algo o ya cerramos? Sí, daros las gracias a todos por estar aquí. He visto los nombres de las personas que estáis conectados. Es para mí un honor, una responsabilidad y un orgullo. Sí que me gustaría, le preguntaré a Dani si hay forma de hacerlo, es compartir con vosotros las preguntas que yo me había preparado para responder. Más que nada porque son preguntas de las que no sé la respuesta. Son realmente una tarea de investigación que creo que podría ser beneficioso si alguien coge el guante. Yo creo que la charla que he hecho se debería de llamar docente. He intentado explicar cosas que otros han escrito sobre el valor de P, pero creo que hay muchas cosas que están por escribir y que sería magnífico que alguno de los miembros de alguna de las sociedades pudiera tirarlo adelante, y con esa idea voy a compartir por lo menos este fichero. Perfecto, sí, no hay problema. Me olvidaba, alguien me estaba recordando que es tradición hacer una foto final. Somos más de 90 ahora, entonces lo que vamos a pedir es si podéis abrir la cámara para los que... No sé quién se va a encargar de hacer la foto, pero bueno, sonreír, eso sí es importante. Blanca la va a hacer, Blanca la va a hacer. Pero no, abre tu micro, abre tu de esto, Blanca. Ahí está. Muy bien. Faltan, faltan. ¿Se puede imprimir pantalla? Se nos congelará la sonrisa. No sé. A ver, voy a cerrar esto. Aquí avisa cuando la vayas a sacar. ¿Ahora? Ya está. Vosotros naturales. Es que hay mucha gente. Ya está. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Ha sido una idea excelente este seminario. La verdad es que ha sido magnífico. Pues nada, pues ya vamos a cerrar el seminario. Otra vez, gracias, Eric, por todo, y gracias a todo el mundo por participar. Si alguien alguna vez, hago un anuncio, ¿no? Si alguien alguna vez se atreve, le apetece presentar algo, solo que se ponga en contacto con nosotros, con los organizadores, y lo hablamos. Que estéis muy bien, cuidaros mucho y nos vemos en la próxima, que creo que va a ser dentro de un mes. Si no me equivoco, el 16 de junio, pero ya os avisaremos. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Adiós. A todos, buenas noches. Adiós a todos, muchas gracias. Adiós a todos, gracias.